no has visto que Clara ha crecido de 100 empleados a 1000 empleados y luego 2000, porque no es nuestra esencia. Y eso habla también muy bien de cómo nuestro revenue ha crecido más de 10 veces y nuestra base de empleados se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, múltiples acciones en paralelo que al final del día conllevan a que el objetivo general de volvernos rentable se dé en el corto plazo. Conversaciones sobre tecnología y negocios en un solo lugar. Esto es Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión vamos a platicar con Leonardo Ramos, Country Manager para México y Colombia de Clara. Pues Leonardo, muchísimas gracias por este tiempo para platicar sobre Clara y lo que están haciendo aquí en México. No, a ustedes mil gracias por invitarme. Encantado de poder compartir algunas experiencias que hemos tenido en Clara. Para nosotros es muy satisfactorio que nos hayan invitado. No, gracias. Para comenzar, quisiera que nos pintes como un panorama desde Clara. Tú que ya llevas algunos años aquí en México, ¿cómo ven el panorama fintech y cómo entra Clara? ¿Qué rol juega Clara en este ecosistema? Es una pregunta bien interesante. Para dar un poco de contexto, tuve la fortuna de sumarme al proyecto Clara desde el día 0. Soy el empleado número 10 y he visto cómo a lo largo de los años se ha mantenido nuestro propósito, que desde el día 0 ha sido convertirnos en el aliado número 1 de las empresas en Latinoamérica, ¿no? De manera propia nosotros vivimos todos estos retos que tiene una compañía con presencia regional como local, en resolver el gran cuestionamiento de cómo no genero tensión entre finanzas y el crecimiento. Entonces ahí vimos una oportunidad interesante cuando empezamos a ver el desarrollo tecnológico de una empresa tecnológica combinada con finanzas. En cierta medida el enfoque siempre era hacia las personas, hacia el mercado B2C, pero cuando revisábamos el mercado B2B, qué evolución había tenido, veíamos que había una oportunidad enorme. Y lo estamos viendo en el mercado, lo estamos viendo en lo que representa la banca corporativa para un banco. Ha sido esa área, ¿no? Ese departamento, el equipo de finanzas, de contabilidad, de tesorería, quizás algo desatendido y que no ha tenido una evolución constante a lo largo del tiempo. Entonces nos encontramos con desde procesos que llevaban hace 20 años haciéndose iguales, a empresas que preferían llevar sus finanzas corporativas en un Excel porque no tenían acceso a herramientas ni a productos financieros. Entonces es un impacto bien importante, ya que evidenciamos que la generación de empleos, la generación de empresas, pues genera en la economía de un país, es lo que ayuda a dinamizarlo en una región, es lo que ayuda a que haya un dinamismo en la economía. Ahí es el impacto. Ok. Ustedes trabajan principalmente con las empresas, a diferencia de otras tecnológicas financieras que atienden un público más amplio. Ustedes se enfocan en atender básicamente empresas. ¿Cómo ven aquí en México las necesidades que tienen las empresas mexicanas de todos tamaños? ¿Qué demandas tienen en esta cuestión financiera, digital? ¿Cómo los ven en transformación digital, por ejemplo? Ese es bien interesante porque es donde agregamos muchísimo más valor. Y debo dividir de cómo Clara o cómo una empresa de tecnología y finanzas agrega valor dependiendo de la calidad o la categoría de la empresa, ¿no? Entonces voy a arrancar por las empresas grandes corporativos. Estas compañías constantemente están en una evolución de eficiencia operativa, ¿no? ¿Cómo yo vendo más? Y cómo yo hago más eficiente mis costos operativos o mis gastos operativos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas,
soluciones integrales como nosotros, en donde tienes casi que todo lo que pudiera hacer un CFO o un manager financiero dentro de la misma plataforma, eso nos ha permitido poder generar una gran eficiencia en estas empresas. Constantemente, para esas compañías, nosotros tenemos ahorita algo que es una plataforma, o hicimos un nuevo feature que se llama Insight. Le estamos diciendo a los líderes, oye, mira, puedes ahorrar dinero acá, estás teniendo pagos duplicados acá, que en el día a día no los vas a ver. O tienes que hacer un montón de cruces y decir, oigan, ¿yo por qué no había visto esto? Pero ahí es donde estamos nosotros, generando desde la inteligencia transaccional acciones puntuales para la toma de decisiones de los CFO y demás. Eso por ese lado, en grandes corporativos que tienen miles de personas contratadas, tienen presencia en toda la región. Si nos vamos a un segmento mediano, ¿no? Un segmento más medio, en donde ves empresas mucho más, digamos que convencionales, empresas familiares, empresas que arrancaron su historia hace un tiempo y han venido desarrollando la generación tras generación. Hay apertura a la adopción tecnológica. A lo que no hay apertura es a la grande inversión en esa tecnología, ¿no? Entonces tienes el grande corporativo puede pagar tecnologías súper ambiciosas, muy costosas, lo último. Y este tipo de empresas no le ven tanto valor, porque al final del día no ocupas toda la suite que puede tener un desarrollo. Y adicionalmente, en este tipo de empresas también les ayudas con una eficiencia operativa en términos de que en el mismo lugar puedes manejar los gastos corporativos, los pagos de las facturas, los pagos internacionales. Entonces ya empiezan a generar valor como, ok, tengo una plataforma que le estoy dando valor, la estoy utilizando y adicionalmente tengo un componente financiero. Entonces ahí estamos teniendo un muy buen market fit, porque sí son compañías que dicen, ok, estoy evolucionando mis procesos y estoy teniendo acceso a capital. Entonces ahí creo que también generamos un impacto bien importante. Y cuando vamos a la base, ¿no?, de todas estas pequeñas y medianas empresas, de los últimos reportes que salió de Open Finance, ¿no?, este año, pues estamos hablando de que más o menos casi la mitad de las compañías no tienen acceso a un producto financiero. Y eso también veíamos retos como, oye, es que tienes que firmarlo presencialmente. Nosotros eliminamos eso, ya puedes firmarlo desde Baja California hasta, si quieres irte a Cancún, puedes hacerlo, puedes cubrir todo el territorio nacional, ¿no? Desde norte a sur o desde este a oeste. Y eso nos ha permitido poder tener mucho más acceso a empresas pequeñas que hemos tenido empresas que nunca han tenido un producto financiero y tenían trabajando hace 5 años, o empresas que habían creado su compañía hace muy poco y les hemos venido ayudando a crear ese score crediticio. A veces cuando se habla del buró, siempre tiene como una connotación de me están vigilando, me van a reportar y demás, pero para las empresas tiene una connotación muy positiva, porque es crearte una historia. Las compañías cuando nacen no tienen historia y es lo primero que te va a pedir el banco. Entonces hemos ayudado a que las empresas pequeñas y medianas empiecen a crear un camino y que el día de mañana puedan adquirir un crédito de inversión para comprar una planta, para comprar una camioneta o lo que sea. Entonces creo que impactamos los diferentes segmentos en donde hoy nos encontramos. Por ejemplo, en esta base de la que estás hablando ahorita, viene a mi mente el tema de informalidad, porque en Latinoamérica, México, Colombia, pues el nivel de informalidad de empresas informales que hay, pues es un mercado muy, muy grande. ¿Cómo abordan ese tema desde Clara? ¿Qué tipo de estrategias utilizan como para captar ese segmento? Bueno, eso es algo bien
importante a tener en cuenta en el desarrollo que hemos venido teniendo. Siempre he dicho que siempre he considerado que el tema de la informalidad o el tema de tener acceso a productos financieros es como, lo comparo cuando sales de la universidad y te dicen que para tu primer trabajo tienes que tener 5 años de experiencia. Y es como, ok, o sea, me acabo de graduar de la universidad, me encantaría haber trabajado 5 años, pero seguramente no. Entonces es un círculo vicioso en donde las barreras de entrada son muy altas y casi que tienes un concepto, un paradigma de ni para qué voy. Cuando nosotros hicimos el estudio de mercado de Clara antes de lanzar y demás, encontramos un alto porcentaje en donde las personas ni siquiera se acercaban a una institución financiera porque ya tenían en su cabeza de que los iban a rechazar. O los iban a rechazar o los iban a poner a hacer un montón de papeles para rechazarlos. Entonces, ahí lo que nosotros hemos venido usando a través de Machine Learning, a través de la historia que construimos, son varias cosas. Estar en 3 diferentes geografías nos permite aprender mucho, ¿no? Es muy diferente el comportamiento de una empresa en Brasil, es muy diferente el comportamiento de una empresa en Veracruz, es muy diferente el comportamiento de una empresa en Medellín. Y empezamos a encontrar patrones, ¿no? Que te van alimentando y te van diciendo, oye, puedo tener X acciones y X decisiones, ¿no? También tenemos pues la inteligencia transaccional a través de industrias. Nosotros al entregar también créditos estamos muy sujetos de efectos macroeconómicos que se vean en los países, ¿no? Entonces vemos una industria que está despegando, dices, ok, esta industria es mucho más confiable. Vemos industrias que pueden tener cierta conexión a cambios políticos, por lo cual debe ser un poco más cuidadoso, esperar un poco las políticas. Y ahí yo creo que para resumir, en todo este tema de informalidad, ¿cómo podemos ayudar a darle la formalidad y que empiecen a crear? Uno es la tecnología, ¿no? ¿Cómo eliminas esas barreras de acceso desde la parte tecnológica? Haces un proceso eficiente, haces un proceso digital y demás. Lo segundo, ¿cómo también eliminas los procesos burocráticos? Cuando haces una aplicación y lo primero que ves es que tienes que hacer 30 documentos, dices como wow, o sea, me enrollo en ese proceso documental y burocrático. Con nosotros procuramos ser lo más simple, o sea, legalmente y desde el lado de riesgo tratamos como de hacerlo muy eficiente y nos apalancamos también de fuentes a través de tecnología, ¿no? Nos conectamos al SAT y entendemos un poco. La firma digital es a través de diferentes herramientas para poder hacerlo. Y un tercero, que es bien importante, ayudamos también a las empresas a que tengan un poco de conciencia de cómo usan sus recursos. Porque prestar dinero es fácil. Que en verdad haya una conciencia y haya una educación financiera en donde yo no puedo gastar más de lo que voy a ingresar, eso no es simple, eso no es fácil y creo que en Latinoamérica tenemos esos 2 retos, ¿no? Los retos de barreras de entrada que son altas, pero una vez saltas esa barrera, también cómo ayudamos a enseñar a la población y cómo ayudamos a enseñar a las empresas o a los empresarios de cómo manejar sus finanzas. Es que a veces se pasa desapercibido, pero no es ni lo uno ni lo otro. Debes también ayudar a concientizar a las empresas del buen uso de los recursos. Y hablando de la agilidad, eficiencia que ustedes pueden ofrecer, a veces eso también puede verse limitado por temas, por ejemplo, de gobierno, qué tan actualizado esté el gobierno en cuestión de transformación digital, las propias instituciones financieras, incluso regulación. ¿Han visto barreras de ese tipo en México?
Mira, cuando uno lo ve a nivel regional, te puede decir cosas pros y cons, ¿no? Pro, te diría, la facturación electrónica en México está unos pasos bien adelante que, por ejemplo, un país como Colombia. Que eso es bien relevante y nos ha permitido ayudarle a las empresas a simplificar procesos, ¿no? Entonces, si lo comparas contra Colombia, está muchísimo más avanzado. Y yo sé que muchas veces es como, no, el SAT, no sé qué, y en Colombia decimos, no, la DIAN. Pero yo que he tenido la capacidad de interactuar en ambos países, sí, el mercado mexicano está mucho más desarrollado. Versus el mercado brasileño, en donde tienes políticas fiscales y de impuestos por estados, también es mucho más complicado. Entonces es curioso, a veces uno puede ser la punta de lanza en algún tema y quizás no lo está viendo, porque no lo está contextualizando en otro mapa. No te voy a decir que sea lo mejor que hay en el mundo, pero seguramente cuando empiezas a contextualizarlo, sí empiezas a encontrar algunos pros. ¿Cuáles de pronto pueden ser los cons? Y lo quiero generalizar. De los estudios que ya han visto de Open Finance, ¿no? Ya no hablamos de solo Open Banking porque son simplemente fuentes bancarias, no, y ya estamos viendo fuentes como de, oiga, cómo paga su teléfono, cómo es el impuesto, ¿sí? Sí. Otras fuentes que nos ayudan a tomar decisiones para poder otorgar esto. Y vemos un reto en toda Latinoamérica. Curiosamente, México fue como de los pioneros en el tema de Open Finance, tomando en el 2018 la delantera diciendo, ok, esta es la ley FinTech y vamos a empezar a regularla, vamos a empezar a crear el camino, pero pareciera que no se ha avanzado y vemos en otros países como en Brasil, que obviamente hoy ya es un modelo a seguir con estos, con todo el tema de interoperabilidad con un PIX, que se volvió el punto de partida. Colombia va a replicar PIX tal cual, se alineó, pero sin tener un PIX, Colombia llegó con un producto como lo es Nequi, como es RaviPlata, a alrededor de 20 millones de personas. Tienes en un Perú Llave, ¿no? Que es como el equivalente a más de 10 millones de personas. Mientras que en México tuviste un CODI que no llegó a esa adopción y ahorita tienes a Movi, ¿no? Si es Movi, ¿cierto? Dimo. Perdón. Entonces, no generó la misma adopción. Y ahí la gran pregunta, que yo no me considero experto, pero la gran pregunta que he visto de varias personas como experimentadas en el tema de Open Finance y demás, si fue que México se aceleró en tratar de regular algo que no conocía cómo iba a funcionar. Y quizás, tal vez, el camino era dar como un espacio para hacer que las cosas funcionaran y después de eso sí formalizar. Uh-huh. ¿Cuál sea el camino adecuado? No lo sé. Pero la expectativa es que ojalá podamos seguir desarrollando todos estos carriles, que haya mucha más información abierta y que al final las personas de cada país se puedan ver beneficiadas. Tenemos unos retos altísimos todavía de inclusión financiera que están por resolver. Entonces, ¿ves necesario, por ejemplo, que esta ley FinTech se actualice tomando quizá como referencia lo que están haciendo en Brasil, otros mercados en Latinoamérica? Creo que más allá de hablar de la ley per se y de las políticas de Estado que se han tomado, soy partidario de que las buenas prácticas en otros lugares deberían poderse tomar en cuenta y replicar, ¿no? No siempre deben ser exactamente iguales. No soy agnóstico un poco al que dice
hablamos español, estamos cerca, copiemos y peguemos. No considero que sea el camino. Pero yo siempre he sido optimista y siempre he tenido un sueño y de estar trabajando constantemente en los diferentes países de Latinoamérica, teniendo la oportunidad. ¿Cómo hacemos en verdad que Latinoamérica empiece a coaccionar más como región? ¿No? Porque estamos a metros de distancia, pero a kilómetros de buenas prácticas. Somos muy diferentes en costumbres, en monedas, en un montón de cosas, regulaciones. Y al final es muy chistoso. Es como si mi vecino estuviera progresando y yo lo estoy viendo y podría decirle, oiga, ¿cómo progresamos los dos? Y de pronto no. Reitero, no digo como que no esté avanzando, no esté evolucionando, pero sí creo que hay diferentes formas de acelerar, ¿no? Y de no tanto ensayo y error, sino de pronto quizás ver qué se están haciendo en otras regiones y replicarlo. Ok. Hablando un poco más sobre ustedes, sobre Clara, ustedes tienen una serie de soluciones para empresas, poco a poco han ido sumando, quizá pues producto estrella, no sé, tú me dirás, el tema de las tarjetas de crédito. ¿Hay planes de seguir expandiendo esta batería de soluciones para las empresas? Porque cada vez están abordando una gama más amplia de soluciones que buscan las empresas, que quizá no las encuentran en otros sectores y que ustedes están entrando a cubrir esa parte. ¿Hay planes de incrementar esto? Constante. Yo creo que nunca vemos nuestro, ok, acabamos. No lo vemos. Y de hecho, hemos evolucionado. Hoy por hoy nos consideramos a nivel Latinoamérica como un ecosistema de pagos, ¿no? En donde una compañía puede realizar y administrar todos sus pagos, ¿no? Entonces, cuando tú dices que es un ecosistema de pago, ¿qué es ser un ecosistema de pagos? Pues lo que nosotros vemos es cómo yo puedo agregar valor a los equipos financieros de las empresas para que su vida sea más fácil. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedan encontrar en un solo lugar todos los procesos que quieren hacer, ¿no? Entonces, que tengo cuentas por pagar, que tengo cuentas por cobrar, que tengo todo el cash flow management, ese tipo de cosas. Si nosotros logramos crear todo un ecosistema alrededor de nuestra solución, vamos a cumplir nuestro propósito, que es simplemente empoderar a las empresas para que operen con claridad y agilidad financiera. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿van a seguir evolucionando? Totalmente. En México tenemos unos productos diferentes que los que tenemos en Brasil y los que tenemos en Colombia. Por ejemplo, en Brasil ya somos una institución de pagos, ¿no? Ya estamos regulados. En México tenemos pagos internacionales, pagos nacionales, todo el tema también de las tarjetas de crédito, y empiezas a encontrar particularidades por la misma idiosincrasia del país o por el mismo desarrollo. Entonces, creo que nunca vamos a decir, a contemplar de, ok, ya lo hicimos, y sí constantemente vamos a estar evolucionando, como con productos que recientemente hemos lanzado, que es la recuperación de facturas, ¿no? Ya creo que nuestras empresas o clientes se van a olvidar de ese proceso doloroso de pedir una factura, porque ya nosotros resolvemos 100% ese dolor. 2, estamos lanzando algo que se llama nuestra nueva, digamos que, panel, o un poco como nuestra nueva solución de Fleet Cards, ¿no? Que es para todo el tema de flotas. Y como lo mencioné anteriormente, el tema de insights, ¿no? Utilizando todo el tema de inteligencia artificial, inteligencia transaccional, y cómo millones de transacciones se convierten en una línea que te dice a ti como financiero, aquí puedes ahorrar $1 millón.
¿Qué oportunidades han estado viendo? Supongo que están monitoreando constantemente distintos sectores, industrias, incluso dentro de las mismas áreas financieras de las empresas. ¿Qué oportunidades han visto cuando platicas con un CFO de una empresa? O sea, algo que les haga falta, que ustedes podrían hacer. Eso es bien, bien curioso y tengo un chiste ahí que así interno. Difícilmente las necesidades de las industrias o de la magnitud de la empresa son las mismas. Tenemos empresas que producen, ¿no? Confeccionan camisas o todo el tema de manufactura, pero están en el backend, ¿no? Entonces, por ejemplo, te diría, ¿qué tanta inversión tienen en Meta, en Facebook, en Instagram? Ahí no vas a tener esa oportunidad. Mientras que si te vas a una agencia de publicidad, si te vas a otra empresa que se invierte mucho, la conversación cambia totalmente. Es muy, muy difícil llegar a ese punto de decir, estandarizar, todos utilizan esto y demás. Pero que hemos sido muy buenos y que hemos venido trabajando, por industria nos hemos venido especializando, ¿no? Entonces te voy a decir una industria muy importante, todo el tema de viajes, de agencias de viaje. Ahí hemos sido muy, muy buenos, nos hemos especializado. Te podría decir que las más grandes agencias de viajes de Latinoamérica, al menos en los países, trabajan con nosotros, orgullosamente, y tienen ciertas necesidades. Y hemos venido desarrollando cosas interesantes, como, digamos que una facilidad que tienen, que es un V100, que es un producto que les permite a ellos tener mayor seguridad y mayor facilidad para hacer transacciones. ¿Te imaginas cuántas transacciones tiene que hacer una agencia de viajes? Y eso fue porque nos volvimos expertos e hicimos eso para el tema de agencias de viajes. ¿Qué otras industrias hemos conocido? La de eventos. La de eventos ha sido una cosa increíble. O sea, todo lo que hay detrás de un evento para que alguien vaya a un concierto, todo lo que hay desde la logística. Tenemos ahí clientes que hemos aprendido con ellos y somos muy observadores, entendemos como, oye, cuáles son los comportamientos, cómo ayudo para que usted pueda facilitarle la vida a sus trabajadores. Cajas menores, ¿no? Yo creo que en todo lo, bueno, no sé, en México, Brasil y Colombia, el tema de cajas menores en donde les entregas dinero y pues como que es difícil traquear el dinero, ¿no? En efectivo. Si pasas a algo más digital, si pasas a algo que puedas traquear, empiezas a tener mayor control y mayor eficiencia en tu gasto. Entonces, depende como el caso de uso, depende de la industria, y ahí nos hemos venido, como que estudiamos el caso, estudiamos la industria, le trabajamos fuertemente, lo superdesarrollamos y nos volvemos expertos. Mencionaron recientemente el tema de la rentabilidad hacia principios de 2025. ¿Qué tipo de estrategia están siguiendo para alcanzar eso? ¿Un reajuste de la estrategia para acelerar el crecimiento o más bien se está manteniendo y ustedes ven que lo van a alcanzar para ese tiempo? Mira, como en 2022 mediados, ¿no? El mundo cambió, altas tasas de interés, veníamos saliendo como temas de la pandemia, temas de venture capital como que estaba un poco más congelado. Nosotros por fortuna siempre estuvimos muy bien respaldados, fondeados, ¿no? De la parte de lending, también como la parte de equity. Y creo que como líderes que tuvimos la experiencia constantemente, ¿no? Jerry, Diego, los founders, como yo, pues venimos como del mundo emprendedor. Tuvimos la disciplina de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y ahí empiezas a tomar decisiones como de cada dólar que invierto, cuál es el retorno de inversión y en cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces ya empiezas a poner dentro de ese marco de decisiones todas las acciones que tomas, ¿no? Oiga, quiero poner un espectacular en el aeropuerto. Bueno, ¿y eso cuánto es el retorno de inversión? ¿No? Entonces, cada acción, desde la venta, desde el equipo de operaciones, desde
cualquier arista que tuvieras en una compañía empezó a entrar en ese marco de trabajo. Si hago esto, ¿en cuánto voy a ver el retorno de inversión? ¿Tengo otra cosa por hacer? Y ahí en esa línea, en esa disciplina financiera que creamos, es lo que hoy nos tiene tan bien posicionados y más viendo hacia futuro, en donde, como bien mencionaste, próximamente vamos a estar llegando a break-even, lo cual ya nos va a convertir en una compañía de un crecimiento interesante, ¿no? Con un potencial enorme. Y hacia eso siempre es como, ok, ¿cómo aumento mis ingresos obteniendo más market share o creando más productos? ¿Y cómo disminuyo mis gastos o mis costos operativos? ¿Sí? Piensa en algo. Es bien chistoso porque cuando estoy allá afuera y digo que soy de Clara, muchas personas o hay gente que en verdad a veces dice, no, deben ser como miles, 2,000 personas empleados de Clara. Y la realidad es que siempre estamos entre 400 a nivel regional. Porque siempre nos hacemos la gran pregunta, si tengo una situación que necesito resolver, ¿contrato más personas o en verdad me tomo el tiempo necesario para resolverlo de raíz? Y eso es lo que nos ha permitido durante 4 años. No has visto que Clara ha crecido de 100 empleados a 1,000 empleados y luego 2,000, porque no es nuestra esencia. Y eso habla también muy bien de cómo nuestro revenue ha crecido más de 10 veces y nuestra base de empleados se ha mantenido en el tiempo. Eso es por ejemplo, una de las razones o acciones que se podría evidenciar. Implementando también mecanismos de aprobación. Empiezas a ver como gastos hormigas y cosas por ahí que podías optimizarlo. Entonces también creando como un proceso muy eficiente de procurement, de aprobación también de viajes y todo esto. Y bueno, múltiples acciones en paralelo que al final del día conllevan a que el objetivo general de volvernos rentable se dé en el corto plazo. Okay. Esto mismo me lleva a la parte de tecnológica, la inversión en tecnología, porque, no sé, después de una ronda de financiamiento o de que Goldman Sachs te dé una línea ahí de crédito, cuando tienes los bolsillos llenos, ahora toca el paso de decir, bueno, ¿en qué lo voy a invertir? Entonces, del lado tecnológico, hay 1,000 opciones, 1,000 caminos que se podrían tomar para decir, voy a invertir tanto en esta tecnología o voy a invertir tanto en esta estrategia. ¿Ustedes qué decisiones tomaron en esa parte tecnológica? ¿A qué le apostaron? Nosotros hicimos una evaluación de dónde están nuestras ventajas competitivas versus el mercado, ¿no? Y cuando te haces esa pregunta, llegas a la respuesta de que tu ventaja competitiva está en la tecnología, ¿no? El hecho de prestar dinero, no sé cuántos años lleve, o sea, vemos entidades que ya llevan más de 100 años. O sea, una tarjeta de crédito, ¿cuánto tiempo tiene? Pero lo que te permite tener un factor diferencial y evolucionar más que el resto de tu competencia o de los grandes corporativos o bancos es cómo a través de tecnología tomas productos o soluciones individuales y los pones a coexistir dentro de un ecosistema. Esa es la clave. Por eso te digo, una tarjeta de crédito hay 300. ¿Que te presten dinero? Sí, a una tasa barata, a una tasa cara. Pero que en realidad todo esto se vuelva un ecosistema y que te genere más como empoderamiento, eficiencia, un beneficio, es lo que lo permite la tecnología. Y por eso, hoy creo que estamos como entre 70-80% de nuestra plantilla es tecnología, datos, productos y demás. Entonces, un poco es eso. Ok.
Hablando un poco más de la tecnología concreta, inteligencia artificial, ciencia de datos, a raíz de este auge que ha habido de inteligencia artificial, ¿cómo se han modificado, si es que lo han hecho, sus estrategias, sus inversiones hacia este tipo de cosas? ¿O cómo lo utilizan para hacer más eficientes sus soluciones? Hemos creado una cultura interna en donde incentivamos a que nuestros Claridians estén constantemente evolucionando e interactuando con las diferentes herramientas de inteligencia artificial que se encuentran en el mercado, ¿no? Hemos visto, o por estudios, que podrías estar haciendo más eficiente 30 minutos tu día laboral, lo cual al final de un mes se puede evolucionar. Y llevamos a esas buenas prácticas, a ese cuestionamiento de, ok, ¿cómo usas la nueva tecnología que en un futuro probablemente vaya a ser el estándar? ¿No? Como hoy hay internet y todo el mundo usa internet, pero hay personas que lo usan muchísimo mejor y que han sacado provecho. En un futuro probablemente en todo el tema de inteligencia artificial pueda aparecer igual. Quienes sean más estratégicos, evolucionen mucho más en ello, van a tener la mayor ventaja. Y asimismo lo vemos en términos de adquisición de clientes, términos de evaluación de riesgo, términos de modelos predictivos de cobranza. Empezamos a invertir en todo este tema de tecnología y bueno, creo que también la inteligencia artificial cada día va evolucionando, va desarrollando nuevas capacidades y bueno, creo que la responsabilidad de Clara es estar muy a la vanguardia de utilizarlo de una muy buena forma. Ok. Esto lo he preguntado también con otros empresarios, líderes de startups. ¿Cómo ven el tema de costos de inteligencia artificial al mediano o largo plazo? Porque muchos expertos dicen que el costo que tiene ahorita servicios de inteligencia artificial no es el costo real que tiene, ¿no? O sea, estamos como en una fase de entrenamiento ahorita y el alza de costos de uso de inteligencia artificial pues va a venir en los próximos años. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es como el flujo regular, ¿no? De adopción de clientes, de captar el mercado, qué herramientas van a captar mejor el mercado, ¿no? A ver, me lo llevaría, utilizaría un ejemplo práctico y es, si nos ponemos a pensar en una herramienta como Google Drive, en sus inicios no costaba nada. O también el almacenamiento por parte de Apple, ¿no? No costaba nada, el iCloud no tenía costo. Pero estaban materializando, estaban llenando, estaban capturando todos sus clientes potenciales. Cuando se vuelve algo de tu vida regular, ahí es donde puedes esa creación de valor capturar y monetizar. Entonces, sí, claramente, ya lo estamos viendo. O sea, el de Google, yo arranqué a utilizarlo y hace como 2 semanas ya me digo, hey, esta funcionalidad debes pagar no sé qué. Y yo, wow. No, ChatGPT también pues ya tiene un costo para la versión full. Ya poco a poco vemos que empieza a tener un costo y de medida de la complejidad va a tener un costo muchísimo más alto. O sea, si al final, no sé, lo veo como en su momento en empresas manufactureras en donde tenían un amplio costo operativo y se inventaban una máquina y la máquina ayudaba a reducir a 1/4 de ese costo operativo. Puede suceder algo así como con la inteligencia artificial. Eso supongo que en algún momento te hace pensar en cuántas herramientas de terceros estás utilizando y qué vale la pena desarrollar internamente. Ustedes trabajan con terceros,
por ejemplo, Amazon Web Services, pero supongo que también hay algunas cosas que decidieron hacerlas de forma interna. ¿Cómo lo han manejado? Eso depende mucho de la etapa que te encuentres como compañía, ¿no? Lo llevo a quizás el CRM de cuando estabas en una etapa temprana que te funcionó para llegar a tus 1.000 clientes, ya no te sirva para llegar a los 10.000 clientes. Quizás el modelo predictivo de cobranza que has creado para 2.000 clientes ya no te escaló a 10.000. Y yo creo que eso va fluctuando entre si desarrollo cosas internas o contrato alguna solución externa. En ocasiones se tiende a confundir de que hacerlo interno siempre es la mejor solución. Pero realmente cuando haces algo interno, a veces pierdes escalabilidad. Sí. Porque si contratas algo externo, eso constantemente está evolucionando. Cuando haces algo interno, tienes que tener un equipo dedicado, el tiempo es dinero, mantenimiento, desarrollo, etc., múltiples cosas. Entonces, en ese orden de ideas, sí me parece bien relevante ese tener bien claro como en qué momento yo debo escalar a través de herramientas de terceros o también ya el valor que yo agrego a mis clientes depende de soluciones internas. Ustedes ahorita en Clara, más o menos en qué estado están. Toda nuestra solución, todo está, digamos que hecho por nosotros, claramente. O sea, la aplicación, toda la plataforma que tú ves está hecho por nosotros. Es nuestra receta secreta, ¿no? Es nuestra alma. Pero nos apalancamos de un montón de conectores, de aliados. No sé, te digo, vamos a crear la validación biométrica propia in-house en Clara. Sales a la puerta y tienes 200 que hacen eso mejor que tú. ¿Quieres en verdad crear in-house la validación biométrica? O en verdad te apalancas de todos los proveedores que están allá afuera. Yo creo que esa es la clave. Entender para qué eres bueno, en verdad, qué herramientas necesitas para ser bueno y apalancarte de herramientas externas, herramientas internas y vas midiendo. Es una combinación constante en donde vas evolucionando poco a poco. Okay. Cuando hablamos de darle servicio a empresas, sobre todo hablando del lado tecnológico y cuando manejamos datos, información de empresas, siempre surge el tema de protección de la información y el tema de seguridad. Ustedes cada vez manejan más datos de las empresas, no nada más del lado financiero, sino incluso ahorita, por ejemplo, el lado fiscal. ¿Cómo lidian con esta parte de dar mayor confianza a las empresas de que hagan esa transición digital con ustedes? Eso te lo generan buenas estructuras y validaciones como certificaciones como PCI, ¿no? Somos una compañía certificada por PCI, PCI, en donde podríamos decir que en cierta medida en nuestra industria, al menos en nuestro sector, fuimos la primera. Y eso te da una validación completa, ¿no? Segundo, también nuestros estados financieros son auditados por una de las Big Four a nivel muy global. Y dentro de cuando uno presenta sus estados financieros hay un montón de análisis de prácticas, procesos. No simplemente es como... Entonces ahí también se encuentran muchas cosas y es una segunda validación. Adicionalmente, pues todo lo tenemos en la nube, con las mejores certificaciones, los mejores estándares. Como bien mencionabas, estamos en AWS. Internamente tenemos equipos de tecnología, seguridad, compliance, que va muy alineado a que el 80% de nuestra plantilla esté por eso.
Y los procesos internos, yo creo que los códigos de conducta que tenemos internamente, desde el equipo de People, desde que entras, entrenamos muy bien a las personas, les decimos, en ustedes está depositada toda la confianza de que pues la información siempre esté siendo tratada de la forma adecuada, ¿no? Somos muy cuidadosos con eso. Hemos implementado procesos que, siendo quizás una entidad regulada, tienes que tenerlos a fuerza. Nosotros hemos previsto eso y no lo hacemos porque alguien diga, pues que tienes... No, porque en verdad valoramos y damos confianza a las empresas con las que trabajamos. Por fortuna nunca hemos tenido ningún inconveniente, hay mucha confianza, validación. Tipo de empresas con las que trabajamos hoy por hoy nos hacen un estudio tecnológico a detalle. Son compañías muy grandes. Hacia el mediano y largo plazo, ¿cómo ves el posicionamiento de Clara aquí en México? Cuando lo veo a plano regional global, definitivamente vamos a ser el aliado número 1 de las empresas en Latinoamérica. Cuando lo llevo en México, creo que vamos a tener 2 impactos bien interesantes. Es seguir creciendo nuestro market share en ese segmento súper identificado, que ya tiene productos, ¿no? Que ya ha tenido acceso, y ahí nos vamos a destacar como los líderes en términos de eficiencias corporativas, que cualquier compañía que quiera implementar soluciones tecnológicas en sus equipos financieros, lo primero que piensa es en nosotros. Y del lado de todo el tema no bancarizado, quizás seguir ayudando a través de inteligencia artificial, a través de políticas, cómo ayudamos a dinamizar el país con este segmento no bancarizado. Ahora hay mucho trabajo por hacer. Nosotros como compañía vamos a evolucionar a medida también que los países evolucionen, que las tecnologías evolucionen. Anteriormente, si nos ponemos a ver, si no tuviéramos una infraestructura sólida en los países en temas de cobertura de internet, si no tuviéramos el desarrollo que han tenido las empresas de dispositivos móviles, yo creo que la facilidad de implementación de las fintechs del día de hoy no sería posible. Aunque pase desapercibido, entonces también vamos muy relacionados con el desarrollo de los países, con el desarrollo de las tecnologías. Del panorama de la lectura que ustedes están teniendo sobre la situación macro, incluso temas políticos que naturalmente terminan impactando en, por ejemplo, la confianza de las empresas, la voluntad para invertir, ¿ven que tenga algún impacto en Clara toda esta situación macro, política que está pasando en México y en el resto de Latinoamérica? Creo que más allá de impacto es consideraciones que debemos tener. Al ser una compañía que también en cierta medida depende de empresas, y las empresas dependen de que la economía esté bien, que su industria se esté moviendo bastante bien, vamos fluctuando, ¿no? Y para ser bien puntual, hoy te estaba diciendo que nuestro mejor segmento es que una de las industrias en donde nos va bastante bien es el de agencias de viaje. ¿Te puedes imaginar cómo estaban las agencias de viaje en el 2020, 2021? ¿No? Entonces, las industrias, el riesgo fluctúa, y lo que te permite es ser como prever, ser muy visionario y saber hacia dónde apuntar, ¿sí? Porque los humanos en muchas ocasiones son muy buenos para verse hacia atrás. Me quise mal, quise bien, pero no son tan buenos visualizando de cuál es el costo de oportunidad que tengo. Y ahí yo creo que tenemos un factor bien interesante nosotros, al estar en diferentes geografías,
como que nos alerta, ¿no? Nos da visibilidad de qué puede suceder, qué puede pasar. Y ahí es donde creo que un tema macroeconómico nos influye, más que nos impacte, nos influye en la toma de decisiones. Pues, Leo, muchísimas gracias por esta conversación y por tu tiempo. No, a ti mil gracias por haberme invitado. Yo encantadísimo, una conversación muy, muy interesante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos el próximo jueves con una nueva entrevista. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.